Una vez más los saludo en la fe del que nos ha dado vida y salvación, nuestro Señor Jesucristo. Paz y bien a todos, queridos hermanos. Estamos listos para continuar nuestro camino de edificación personal por medio de este proyecto de adoctrinamiento. Así que iniciaremos la exposición de nuestro siguiente punto de fe que hoy nos corresponde. Continuamos con la tercera sección de esta sección que se ha denominado en nuestro fundamento doctrinal de enseñanza. Hoy corresponde tocar un punto que probablemente no todos conozcamos, pero que ha sido en tiempos pasados de nuestra iglesia motivo de confianza en las promesas de Dios y como un ejemplo actual de que Dios está realizando su obra en la tierra y que todo está siendo ordenado para su revelación final, que será el establecimiento total de su reino. Me refiero al retorno de Israel. Veremos a qué se refiere este punto y por qué es una parte importante en nuestra doctrina. Así que sin más, iniciemos revisando dicho punto de fe para posteriormente reflexionar en sus implicaciones para nuestra fe como iglesia. Lo primero que haremos es mencionar nuestra declaración de fe sobre este punto y dice de la siguiente manera: lo que la Iglesia de Dios cree y proclama sobre el retorno de Israel es: Dios eligió a Israel como su pueblo para mostrar sus planes de redención para el mundo. Lo hizo objeto especial de su amor y le manifestó su poder, preservando su existencia y convirtiéndolo en instrumento de bendición para las demás naciones. Sin embargo, por su rebeldía, Dios permitió su dispersión entre las naciones. El reconocimiento oficial del Estado de Israel en 1948 confirma el designio de Dios a favor de su restauración. La restauración de Israel, tanto en los tiempos bíblicos como en los actuales, es paradigma del creyente. Nuestra iglesia, durante toda su existencia, se ha caracterizado por tener una doctrina bíblica y apegada con bastante rigor literario al texto bíblico, dando como resultado una fe fuerte que cree fielmente en lo dicho en la Escritura sobre las manifestaciones portentosas de Dios, tanto aquí en la tierra como en el cielo, a favor del ser humano. Uno de los actos maravillosos de Dios tiene que ver con el éxodo de Israel como pueblo de Dios y que junto con el exilio se constituyen en acontecimientos fundamentales para la fe del pueblo de Israel y para la fe del nuevo pueblo de Dios. Dios se revela en la historia concreta y con un propósito salvífico, como el caso del pueblo de Israel, cuando por medio de Moisés, Dios lo liberó de la esclavitud para darle a conocer su ley y con ello la libertad de la vida. El tema del retorno de Israel apunta una vez más a la acción salvífica de Dios y a su intervención actual en la historia, dándonos motivos para creer una vez más que Dios tiene el control de esto que llamamos historia y que la última palabra de todo lo que sucede referente a su buen deseo de salvación radica en él. Todo esto se ve más claramente reflejado precisamente en cómo inicia esta historia de Dios con su pueblo y la elección. En su soberanía eligió a un pueblo pequeño, vulnerable y débil, para mostrar su misericordia y su poder. Lo hizo crecer, lo sustentó y al final lo constituyó como una evidencia de su benevolencia para todas las naciones. Sin embargo, tal distinción no se entendió de la mejor manera, ya que Dios hizo un pacto con Israel con el compromiso de bendecirlos, preservarlos y darles prosperidad en todo tiempo, brindándoles su protección y defensa ante las diferentes amenazas a las que se estuvieron expuestos. Su promesa constituía en un estado de completo bienestar en medio de cualquier circunstancia. Por su parte, Israel se comprometía a obedecer el pacto. Sin embargo, no siempre se mantuvo fiel. Practicó idolatría, divinizó elementos de la creación y pervirtió su comprensión del carácter santo de Dios, incurriendo en injusticias contra su prójimo. Por eso, Dios permitió para su corrección que fueran llevados al exilio en el siglo VIII a.C. y después a la dispersión en el primer siglo de nuestra era. A pesar de esta mala conducta de Israel que ha sido recurrente, Dios se ha manifestado fiel. Dios ha cumplido su palabra, se ha mantenido fiel a pesar de la rebeldía de Israel. En su gracia ha restaurado el hogar de sus padres
retornándolos a la tierra de la promesa. Dicha promesa se materializó en parte en el siglo pasado con el retorno de Israel a su tierra, que desde las épocas bíblicas tenían y que Dios le ha dado por heredad, y que también desde la dispersión en el siglo I ya de nuestra era, ellos tenían. El retorno de Israel disperso comenzó al inicio del siglo XX y se consolidó en 1948 por la intervención bondadosa de Dios. Este suceso fue predicado con anticipación por parte de nuestra iglesia. El retorno de Israel es un ejemplo para los creyentes de la manera que Dios ama y de cómo por su gracia restaura a los suyos a una vida plena en Él, manteniendo sus promesas a pesar de la infidelidad y los errores humanos. Al igual que el pueblo de Israel, Dios nos ha dado promesas ahora a la iglesia, que también por medio de la reconciliación de la obra en la cruz por Cristo Jesús, somos pueblo suyo. Y que estas promesas tienen que ver primero con la consumación de la obra salvífica que Dios ha iniciado en la persona y obra de Cristo Jesús, y que culminará con su segunda venida, así como la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, y un orden de cosas diferentes al actual, donde, como dice el libro de Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque todas estas cosas habrán pasado. Dios hará nuevas todas las cosas, entre ello también nuestras vidas y nuestros cuerpos. Sin embargo, como creyentes, nuestra fe sobre estos temas importantes de las promesas de Dios son constantemente atacados por la realidad que nos rodea y que muchas veces nos hace pensar que el mal y la injusticia reinarán y que la maldad se establecerá definitivamente sobre este mundo, trayendo muerte para todos y para todo. Es importante recordar que así como Dios se manifestó con Israel una vez más, ya en los tiempos actuales, también lo hará con su iglesia. Y aunque todo pudiera parecer adverso y contrario a los propósitos de Dios, Él manifestará al final de todo su voluntad y establecerá su designio. Así que aunque seamos desafiados por la realidad o criticados por la gente que nos rodea y que cree que nuestra fe solo es un cúmulo de prejuicios para gente débil y poco inteligente, o un mero fanatismo, como dijese Marx, que era la religión, era el opio del pueblo, o en el mejor de los casos que la fe solo es una utopía, debemos tomarnos fuertemente de las promesas de Dios que se han manifestado ya en la historia de la humanidad, como el caso de nuestro tema, pero sobre todo por la mayor promesa ya manifestada en nuestra historia, que es la encarnación de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para nuestra salvación, como signo del mayor poder de Dios y como prueba irrefutable y contundente de que Dios cumple sus promesas. Termino nuestra reflexión, queridos hermanos, entonces invitándonos a retomar las promesas de Dios para nuestras vidas, ya que dichas promesas están basadas en su fidelidad y no en lo bueno o malo que podamos ser. Apropiándonos de sus verdades para nuestra vida, creámoslas total y plenamente. Creamos a Dios, porque de muchas maneras Él nos ha mostrado su compromiso con la humanidad y su deseo de salvación. Depositamos, pues, toda nuestra confianza y voluntad en nuestro Señor, el cual es el dueño de la historia y de nuestras vidas también. No dude y confiemos total y plenamente en su poder. Gracia y paz, queridos hermanos. Hasta el siguiente punto de fe.